Buenas tardes. Gracias. Gracias. Quisiera saber si está presente la compañera Areles Suset Patricio. Buenas tardes. Me imagino que si no contesta es porque no va a estar presente. Pero bueno, está bien. El día viernes de la semana anterior entramos a conocer lo que es la excepción procesal. Para el efecto de conformidad con el contenido del programa, planteamos la definición. Buenas tardes. Naturaleza jurídica de la excepción procesal, las actitudes que coincidimos o comentamos, que existe la rebeldía, el allanamiento, que puede ser total o parcial, la reconvención o contrademanda y las excepciones. Siguiendo con el contenido del programa, conocimos los presupuestos procesales, en qué consisten esos presupuestos, pero hay una subdivisión de presupuestos que es presupuesto de existencia procesal, presupuesto de validez formal, diferencia entre presupuestos procesales y la excepción procesal, después presupuestos materiales de la sentencia, clasificación de las excepciones procesales conforme a la doctrina, que son previas, obligatorias, perentorias y mixtas, y la clasificación de las excepciones procesales conforme a la ley, que indica que tenemos que conocer las excepciones procesales en materia civil, y para el efecto nos fuimos al artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil y determinamos que son 11 excepciones. Dentro de esas 11, si no mal recuerdo, comentamos la incompetencia, la litispendencia y la demanda defectuosa. Y a ustedes les quedó la carga del 116. Independientemente que habíamos comentado estas tres primeras, ustedes tendrían que hacer un estudio o una investigación en qué consisten las 11 que aparecen en materia civil. Siguiendo con el contenido del programa, entramos a conocer lo que son las excepciones procesales en materia penal. Para ello, por favor, el artículo 294 del Código Procesal Penal nos establece cuáles son esas tres excepciones. Y dice, las partes podrán oponer al proceso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos. 1. Incompetencia. 2. Falta de acción,
que en esta específicamente inicia la persecución y la acción es privada, y la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente, según las oportunidades previstas en el procedimiento. El juez o el tribunal podrá asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores, cuando sea necesario para decidir en las oportunidades que la ley prevé y siempre que la cuestión por su naturaleza no requiera la instancia de legitimado a promoverla. Ahora, particularmente veo de que está incluida las excepciones penales, es el artículo 294. Realmente estas las tendrían que conocer en procesal penal. Sin embargo, pues estas tres, por favor, ustedes van a hacer ese estudio de todas las excepciones en materia civil, que ya tienen esa carga, y ahora van a hacer sobre estas tres en materia penal. Muy bien, aquí es donde terminamos precisamente el contenido de este tema, que es de la excepción. Por favor, si tienen alguna duda, la podemos plantear ahora. Si tienen alguna duda en relación a este tema, que es de la pretensión, no me van a preguntar cada una de las excepciones en materia civil o penal, porque eso ya es estudio de ustedes, ¿sí? Tras de ella se incorporó a la compañera Arelis Suset Patricio. Esa la van a tener que conocer ustedes. Esa es lo que yo les decía. Que hacerles el comentario sobre las excepciones implica yo decirles en qué consiste cada una de ellas. Y aquí en este caso les tocaría a ustedes hacer ese análisis, ese estudio. Sin embargo, la caducidad es una excepción que se puede plantear en virtud de que el proceso ya se ha iniciado. Pero cuando no se continúa con el proceso, si es que está en primera instancia, se puede pedir esa opción porque no se ha tramitado absolutamente nada. Es decir, no hay nada pendiente también que resolver. Ya se resolvió que está posiblemente pendiente la apertura a prueba. Entonces, cuando se da este caso, ya estamos en el proceso, la caducidad es que ha estado el proceso estable, no se ha continuado con el proceso. Y se dice que se plantea la excepción de caducidad cuando no se ha activado el proceso. Si es en primera instancia, son 6 meses. Y si es en una segunda instancia, se puede plantear la excepción de caducidad a los 3 meses. Ahora, la prescripción específicamente es que usted tiene el derecho de plantear una demanda ante un órgano jurisdiccional. Y la ley le dice
¿cuál es el plazo para hacer valer esa demanda ante el tribunal? Si es un ejecutivo, pueden ser 5 años. Si es un ejecutivo especial, podrían ser 10 años. Y la diferencia es que la caducidad es cuando ya estamos dentro del proceso. Y la prescripción es porque usted, el título que va a fundamentar su requerimiento, tiene un plazo de vigencia. Y si no lo activan, puede prescribirle ese derecho. Un ejemplo sencillo de la prescripción podríamos traer a colación cuando se presenta una demanda, perdón, cuando se desea presentar una demanda para requerir el pago de las prestaciones irrenunciables. Óigase lo que es aguinaldo proporcional, vacaciones proporcional, el bono anual proporcional, y la ley le establece a usted 2 años. Si usted fue despedido el día de hoy, tiene 2 años para plantear esa demanda. Pero si no le hace, le va a prescribir ese derecho. Y si usted lo plantea después de los 2 años, la contraparte lo que va a hacer es presentarle una excepción previa de prescripción en virtud de que la ley establece que son 2 años y lo ha presentado el demandante los 2 años 5 meses, ejemplo. Entonces ahí le prescribe ese derecho. Esa es una de las diferencias, ahí la dejo esta. Muy bien. Ya le dije cuáles son las que habrá que estudiar. Lo dije la semana pasada cuando hablemos de civil y lo comenté nuevamente hoy, más que agregamos 3 de las de penal. Muy bien. Por favor, cualquier otra pregunta. Aquí está. Solo quería hacer un pequeño paréntesis antes de entrar al proceso jurisdiccional. Señores, si ustedes van a ser hombres y mujeres de derecho, tienen que conocer nuestras disposiciones internas. Tengo el inconveniente de que algunas personas se examinaron en el examen ordinario y ahora se volvieron a examinar en el extemporáneo. Lo que hago en estos casos específicamente es, si en el ordinario sacaron 20 y en el extemporáneo sacaron 11, les pongo la calificación de 11. Porque se entiende que el que se examina en el ordinario no tiene por qué examinarse en el extemporáneo. Si en el ordinario sacaron 20 y en el extemporáneo sacaron 25, les dejo el 20. ¿Sí? Entonces, sí quisiera, por favor, que tomaran en consideración esto, porque hay compañeros que inclusive me ponen otra sección que no tienen nada que ver con la nuestra. Aquí me pusieron la ñ. Otro me puso la I. Entonces, sí quisiera, por favor, que me apoyaran en esto para no tener estos inconvenientes y que esto sea de la mejor nota para ustedes. Muy bien. Así es, pero aún así lo han hecho, entonces eso es lo que me preocupa, como que no me doy a entender. Entonces, mejor prefiero decírselos nuevamente, para que estemos conscientes que es lo que debemos de hacer en nuestro curso, ¿sí? Muy bien. Entramos a lo que es el proceso jurisdiccional. Este es un tema bastante sencillo, es muy comprensible, en virtud de que hemos trabajado constantemente en determinados
términos legales que han hecho ya referencia a algunas figuras jurídicas que conocemos. Cuando hablamos de un proceso jurisdiccional, recordemos que quien le asiste a un derecho y cree que le ha sido violentado, podría acudir a un órgano jurisdiccional. Y ahí plantea una demanda, que es el demandante. ¿Contra quién recae esa demanda? Esa pretensión, esa reclamación, es contra el demandado, el sujeto pasivo. Y sabemos que el ente encargado de resolver esa controversia va a ser el juzgador, el órgano jurisdiccional. Cuando hablamos de un proceso, vamos a la definición ahora, un proceso jurisdiccional, específicamente aquí nos estamos refiriendo a aquellos pasos o etapas que deben seguirse de modo obligatorio y riguroso al momento de diligenciarse un juicio. Es decir, que la ley nos establece a nosotros cuáles son las etapas procesales que continúa una tras otra. ¿Qué pasos se sigue uno tras otro? Y esto no puede ser a discreción del juzgador, porque para eso están establecidos los pasos o las etapas que se tienen que llevar a cabo. Ejemplifiquemos. Se plantea la demanda, el juez tiene la obligación de hacer un análisis minucioso sobre la demanda para que llene los requisitos que la ley requiere. Si satisface esos requisitos, ya el juez le da trámite a la demanda y emplaza al demandante, al demandado, diciéndoles que lleguen a una audiencia determinada y a una hora determinada. Y allí tendrían que llegar los dos, el demandante y el demandado. Una vez están allí, cada quien se va a identificar con su documento de identificación personal para que le asista el derecho de estar en esa audiencia. Ya sabemos también que si pasa de la hora señalada, ya no dejan que comparezca dentro de la audiencia. Porque si dice a las 10 horas, llegan a las 10 horas con 15 minutos, ya no puede estar en esa audiencia. Y aunque la justificación sea que pinché llanta, que había mucho tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en esa audiencia, este solo es un ejemplo. En esa audiencia le va a decir el oficial si el demandante ratifica o amplía su demanda. Podría ampliarla si requiere de otras pretensiones, de otras reclamaciones. Pero como podría decirle, ratifico la demanda. Y ya se le da audiencia al demandado para que él conteste la demanda. Puede interponer excepciones, puede contravenir, puede allanarse. Ya será la actitud que él quiera adoptar. Él puede interponer excepciones perentorias, ejemplo. Estas se van a resolver hasta sentencia y después viene la etapa procesal de la recepción de los medios de prueba. Le dicen al demandante cuáles son sus medios de prueba y él dice cuáles son. Le preguntan al demandado cuáles son sus medios de prueba y él dice cuáles son. Y allí termina esa audiencia. Posteriormente, la ley establece un plazo para que el juez emita ya una sentencia.
15 días tendría que emitir la sentencia y una vez emitida, existe la posibilidad de que si alguna de las partes no está de acuerdo con esa sentencia, podría interponer un recurso de apelación. Si interpone recurso de apelación y es declarado con lugar, el juzgado de primera instancia eleva a una sala jurisdiccional, a una sala de apelaciones, el proceso. Y lo que va a hacer esta segunda instancia o la sala de apelaciones es revisar el proceso de primera instancia. Va a señalar 48 horas de audiencia para la parte que ha apelado. Posteriormente puede abrir a prueba o puede haber un auto para mejor fallar y después viene la sentencia. Y contra esa sentencia podría interponerse recurso de aclaración y ampliación. Les estoy hablando de un proceso, claro, se los dije en 8 minutos, tal vez, pero en la realidad van a ser 3, 4, 5, 6 años. Pero lo que voy es que esas etapas, esos pasos rigurosos, esa continuidad de uno hacia otro, están regulados en la ley. Y eso es precisamente el proceso jurisdiccional. Podríamos también decir que es el conjunto de actos jurídicos que se llevan a cabo para aplicar la ley a la resolución del caso. ¿Quién aplica la ley? El órgano jurisdiccional. ¿Quién tiene que resolver el caso? El órgano jurisdiccional. Entonces, la persona ejerce su derecho de acción a través de la demanda. Va en contra del demandado, quien también ejerce su derecho de acción con contestar la demanda. Y el órgano jurisdiccional es el que va a resolver la pretensión planteada, si ha lugar o no ha lugar. Y eso es el proceso jurisdiccional. Esos pasos y esas etapas obligatorias que hay que cumplir dentro del juicio. Muy bien. Estamos con la definición. Vamos ahora a la naturaleza jurídica. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del proceso? Aquí hay varios criterios al respecto. Algunos argumentan que es una relación jurídica procesal, porque explica un proceso y su estructura. Para otros lo establecen como una situación jurídica. Otros lo conciben como una relación jurídica pública. Y hay algunos que manifiestan de que los órganos jurisdiccionales no tienen una naturaleza jurídica. Sin embargo, hemos platicado de la relación jurídica y hemos dicho que el sujeto activo o el pretensor es quien reclama al sujeto pasivo el cumplimiento de una obligación. Y quien lo tendría que resolver es el órgano jurisdiccional. Entonces, con esto quiero concretizar que particularmente lo veo que hay una relación jurídica procesal. ¿Por qué? Porque entre las partes existe una relación jurídica. Y si hablamos de procesal, es porque ya estamos dentro del proceso. Particularmente veo que la naturaleza jurídica del proceso jurisdiccional es una relación
jurídica procesal, en virtud de que se fundamenta en una relación que existe entre las partes, una relación jurídica, y ya estando dentro del proceso, el órgano jurisdiccional es el encargado de resolver, porque aquí las partes están en una controversia. Y vale la pena preguntar, bien, ¿cuáles son las partes procesales? ¿Me podrían contestar, por favor? ¿Quiénes son las partes procesales? Demandante, demandado. Y ahora, ellos, demandante, demandado, están en una controversia. No son los sujetos procesales, son demandante y demandado. Los sujetos procesales son todos los que están involucrados dentro del proceso. El juez, el oficial, los abogados, etc. Entonces, ¿quién es el encargado de resolver ese pleito? El órgano jurisdiccional. ¿Y por qué aduzco que la naturaleza jurídica del proceso jurisdiccional es una relación jurídica procesal? Porque existe un vínculo entre las partes. Hay una relación jurídica allí por el incumplimiento de alguna de ellas o por cualquier otra causal. Hay una controversia, ya existe un conflicto, el cual se plantea ante el órgano jurisdiccional. ¿Y quién es el que va a resolver? El juez. Por lo tanto, es una relación jurídica procesal, porque ya estamos dentro del proceso y es el juez el encargado de resolverlo. Muy bien. Entremos ahora, siguiendo con el contenido del programa, objeto del proceso. ¿Cuál es el objeto del proceso? El demandante plantea la demanda, acciona ante el órgano jurisdiccional competente. La demanda, ¿cuál es el motivo de plantear una demanda? ¿Qué es, por qué es que el demandante la plantea? ¿Me pueden contestar? ¿Cuál sería el motivo de plantear esa demanda ante el órgano jurisdiccional? Reclamar un derecho, para exigir un derecho, reclamar una obligación. Aquí hay una reclamación, de acuerdísimo. Aquí hay una reclamación y por eso es que acude al órgano jurisdiccional. Lo que hace es que pretende, ¿sí? Ahí van sus pretensiones, ahí van sus reclamaciones. Y consiste en una declaración de voluntad, porque el demandante así lo desea, la cual obviamente tiene que estar debidamente fundamentada, ¿sí? Y se formaliza esa pretensión a través de la demanda. Y quien tiene que resolver es el juez. Y esta va dirigida en contra del demandado. Por consiguiente, ¿en qué consiste el objeto del proceso? Es la pretensión. Ese es el objeto del hombre. Es hacer valer su pretensión, hacer valer su reclamación ante el órgano jurisdiccional, exigir una pretensión, porque hay una violación a un derecho. Hay que exigir ese incumplimiento, si lo vemos así, de una de las partes. Entonces, el objeto del proceso
es la pretensión o la reclamación del demandante hacia el demandado y por consiguiente el órgano jurisdiccional tendrá que resolver conforme a derecho. Ese objeto del proceso está en la demanda, está inmerso en la demanda. Es esa pretensión o esa reclamación precisamente. Muy bien, entonces ya estamos con el objeto del proceso. Entremos a los caracteres del proceso. Son 3. 1. Jurisdicción. Pregunto, ¿quién aplica y administra la ley? Por favor. ¿Quién ejerce esa función jurisdiccional? El órgano jurisdiccional. El Estado la delega. El Estado se la está delegando a la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales. Y el fundamento está involucrado en el 203 constitucional, ¿sí? Y también están en el 57 de la ley del organismo judicial. Entonces, el primer carácter del proceso es jurisdicción, que tiene que haber un ente encargado de aplicar la justicia. Y sabemos que nuestra norma constitucional es la Corte Suprema y los demás tribunales. ¿Estamos? Entonces, es primero la jurisdicción. 2. Acción. Es el otro carácter del proceso. ¿Por qué? Es el derecho que tiene el afectado precisamente de acudir a un tribunal. Lo que conlleva una resolución final, que es a través del juez, quien está obligado de resolver esa pretensión procesal planteada. 1. Jurisdicción. 2. Acción, que es cuando la persona acude ante el órgano jurisdiccional, porque le está afectando su derecho. Y aquí está accionando a través del órgano y está planteando una demanda. Entonces ya tenemos jurisdicción y acción. El otro carácter del proceso es el proceso, que estos específicamente son esa secuencia de etapas que hemos platicado que se desarrollan en el proceso de forma rigurosa, y estas están interpuestas por la ley, con el propósito de buscar una sentencia de conformidad con las constancias procesales, con todo lo que está dentro del juicio. ¿Cuáles son los caracteres del proceso? Jurisdicción, que tiene que ser aplicada por la Corte Suprema y demás tribunales. La acción, que el afectado puede plantear ante un tribunal su demanda y lo que desea es obtener una sentencia. Y 3, el proceso, que son precisamente esos pasos o esas etapas o esa secuencia de actos de manera rigurosa que se tienen que cumplir porque están debidamente reguladas en nuestras disposiciones legales. Nadie puede cambiar qué etapa continúa una tras otra. En algunas ocasiones podría haber una equivocación, tal vez por algún error involuntario, se
no se siguió el orden que establece la ley en cuanto a las etapas y se saltó una de ellas. Y ahí se podría solicitar una enmienda del procedimiento, aduciendo de que la etapa procesal que continuaba, ejemplo, era la apertura a prueba, ¿sí? Y no un auto para mejor fallar. Entonces, el juez, al darse cuenta de que realmente hay una equivocación en esa secuencia de etapas procesales o de pasos, conlleva a la enmienda al procedimiento y lo retrotrae a donde estaba para continuar de una forma ordenada el proceso que se está dilucidando. Muy bien. Ahora entremos a las clases de proceso. Y ya hemos platicado también cuáles son esas clases de proceso. Recordemos que aquí el propósito de que hayan diversos tipos de proceso se encamina específicamente a características de especialización, como el contenido, el fin, la estructura, la subordinación, las características que llevan un juicio. Y lo que hicieron fue crear esa división de trabajo. Crearon en materia civil varias clases de procesos. Y podríamos traer, y ya lo platicamos, el 199 está el juicio oral. Y aquí plantean cuáles las etapas rigurosas de cada uno de ellos. Hay otra clase de juicios que son el 249, los interdictos. Es otra clase de procesos, ¿sí? Y así sucesivamente hay diversidad de procesos. 294 procesos de ejecución. Lo que se hizo fue que dependiendo la naturaleza del proceso o del cumplimiento que se llevaba a cabo, así se fueron creando las clases 199, así es. Así se fueron creando las clases de procesos. Y para ello también se creó por razón de la materia. Digamos, ejemplo, en el Código Laboral está el juicio ordinario y el juicio ejecutivo, ¿sí? El juicio de faltas. Entonces, dependiendo las clases de proceso, fueron creándose esos tipos procesales que conllevan precisamente lo que es caracteres especiales, la estructura, su subordinación, las características del documento que ha sido violentado por una de las partes. Y se creó también la competencia por razón de la materia, para que un juez solo se dedique a civil, exclusivamente a laboral o a penal, etc. ¿Sí? Y que conozca todos esos procesos que están debidamente legislados en el código respectivo. Muy bien. Entremos a lo que es acumulación de procesos. Dice criterios de procedencia de la acumulación de procesos. Primero, ¿cuál es la acumulación de procesos? ¿En qué consiste esa acumulación de procesos? Hemos dicho que es cuando se tramita en un solo procedimiento 2 o más procesos compatibles.
Y por eso es que se acumulan. Se puede plantear un proceso ordinario de reinstalación, ejemplo, si fuera en materia laboral de reinstalación, y esta misma persona plantea ese mismo proceso en otro juzgado solicitando la reinstalación. Lo que se hace aquí es acumular ambos procesos. Y esa es la acumulación de procesos, es cuando existen dos o más procesos compatibles que se iniciaron de una manera separada, de una manera aislada, y cuya acumulación obedece por razones de vinculación o de conexión o de relación que eviten el riesgo de emitir dos sentencias diferentes o tres sentencias diferentes. Y se está pidiendo lo mismo, pero se están planteando dos o tres procesos. ¿Qué pasaría si se plantearon dos de reinstalación de un trabajador? Un juzgado dice que se reinstale y el otro dice que no se reinstale. ¿Qué hacemos? Y es por eso, para evitar precisamente que hayan fallos diferentes o fallos contradictorios a través de la sentencia emanada por el juzgador, es que se ha creado la acumulación de procesos. Lo que sean es que los dos procesos se vinculen, se conexen, que se vuelva solo un proceso. Es la unificación en un solo proceso. También con el propósito de que esa sentencia sea sobre el mismo proceso, ¿sí? Y que exista sola una sentencia. Porque si existe, como les he planteado, dos sentencias diferentes, ¿qué haría usted como juzgador? Perdón, como patrono. ¿Lo reinstala o no lo reinstala? Si no lo reinstala, podría ser desobediencia. Y si lo reinstala, está violentando una sentencia donde dice que no lo reinstale. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se hace es precisamente acumular esas dos sentencias, esos dos procesos para que haya solo una sentencia. Y esa es la acumulación de procesos. Veamos criterios de procedencia de la acumulación de procesos. ¿Cuáles son esos criterios que enmarca la ley? Muy bien. Vámonos al artículo 538. Cuando hablamos de única, nos estamos refiriendo a las clases de jurisdicción, que es contenciosa, voluntaria, única y privativa. No sé si tal vez algo por allí va este comentario. ¿Cuáles son los criterios de procedencia de la acumulación de proceso? Vamos a ver. El artículo 538 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. 538. Acumulación de procesos. Principio de la acumulación. Procede la acumulación de procesos en los siguientes casos. Uno, cuando diversas demandas entabladas provengan de una misma causa, aun cuando sean diferentes las personas que litigan y las cosas que sean objeto de la demanda. 2. Cuando las personas y las cosas son idénticas aunque las pretensiones sean diferentes.
Y 3, en general, siempre que la sentencia que haya de pronunciarse en un juicio deba producir efectos de cosa juzgada en otro. Esas son las procedencias. Solo como referencia el 538. Esto precisamente ya lo van a ver de una forma específica en procesal civil y mercantil en esa materia. Sin embargo, lo único que deseo en este momento, cuáles son esos criterios de la procedencia de la acumulación que están regulados en el 538. Y efectos de la acumulación, que serían el último punto, efectos de la acumulación de proceso. Y esto está en el artículo 545 del Código Procesal Civil y Mercantil. 545. Efectos de la acumulación. El efecto de la acumulación es que los procesos acumulados se sigan en un solo proceso y se decidan por una misma sentencia. Cuando se acumulen los procesos, se suspenderá el curso del proceso que estuviere más próximo a su terminación, hasta que el otro se halle en el mismo estado, poniendo razón en autos. La regla establecida en el párrafo anterior no es aplicable a las acumulaciones que se hagan a los procesos atractivos, a cuya tramitación le acomodarán los que se acumulen a ellos, que se regirán en cuerda separada. Asimismo, si se tratare de consignaciones de rentas o pensiones, se acumularán de oficio o a solicitud de parte al proceso principal, y si no fueren aceptadas, se resolverán en sentencia. Entonces, lo que deseo en este caso es que ustedes puedan manejar que el 538 establece los criterios de procedencia de la acumulación de procesos y los efectos el 545. ¿Sí? Todo esto lo van a entrar a conocer específicamente en materia procesal civil y mercantil. Entonces, sí, ahí terminamos este tema, el proceso jurisdiccional. Estos dos artículos como referencia, ¿sí? Porque hay que analizarlos detenidamente y se hace específicamente a cuando se ve la acumulación en materia procesal civil. Muy bien, por favor, vamos a las preguntas. Gracias. Tenemos la definición, naturaleza jurídica, objeto del proceso, caracteres del proceso, clases de proceso y acumulación de procesos. Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Me di a entender? Muy bien, las clases de procesos. En materia civil tenemos varias clases de procesos y era lo que yo les hice mención. El artículo 199 le dice juicio oral y le dice qué se plantea en juicio oral. Uno, los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, etc. Esta es una clase de procesos que es oral. Vamos a otra clase de procesos. Vamos al sumario.
está en el artículo 229, siempre el Código Procesal Civil y Mercantil, y dice: se tramitarán en juicio sumario los asuntos de arrendamiento, la entrega de bien, y le dice cuáles son. Estas son clases de procesos: el oral, el sumario, y busquemos otro más. Y el interdicto, que está en el 249 del Código Procesal Civil y Mercantil. Estas son clases de procesos. Desde el punto de vista, por razón de la materia, le corresponde al ámbito civil conocer estos procesos. Y por eso es que hay varias clases de procesos, y el propósito de que especializar a los jueces en una materia es para que ellos conozcan todos los procesos que están involucrados en materia civil. Espero darme a entender. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Entonces entraríamos el día viernes con los principios procesales. Este es bien bonito, este tema es bien bonito, bien sencillo. Muy bien. Entonces, para los que deseen seguir viendo el partido, lo pueden hacer en este momento. Y estamos en comunicación, si Dios nos lo permite, el día viernes de esta semana. Bendiciones para ustedes y hasta pronto. Gracias.